Dice Mateo 20, versículo 29, al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. En Marcos, capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En el libro de Lucas, el capítulo 18, Lucas 18 es el mismo relato. Versículo 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante de él le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Hasta ahí, por el momento. Hemos dado lectura a tres pasajes que hablan del mismo personaje, llamado Bartimeo, hijo de Timeo, un hombre que estaba en una ciudad que era maldita, había sido maldita, fue destruida, y a los que la reconstruyeran iban a morir también los hijos de las personas que la reconstruyeran, y así aconteció. Así que vamos a elegir dentro de los pasajes el de Marcos, para en esta tarde ver algunas cosas, algunas verdades, como en otras oportunidades, es la misma aplicación acerca de los milagros del Señor. Nos enseñan algunos principios, son principios que nos enseña la Biblia
referente a los milagros, referente a lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Y en esta oportunidad, la ceguera. Vimos la semana pasada, o la última vez que consideramos qué es lo que significaba en la Biblia que las personas sean ciegas en lo espiritual. Y consideramos dos cosas. Que primero, a las personas que son ciegas son inconversas. Esa es la aplicación que siempre damos, y por eso entonces decimos que tienen que venir a Jesús y ahí su vista va a ser aclarada. Pero también en aquella oportunidad leímos por lo menos 3 o 4 pasajes que hablaban de la ceguera espiritual de personas que ya habían sido convertidas al Señor y pueden transformarse en miopes espirituales. Y en el caso de Bartimeo también lo voy a aplicar a nosotros como hermanos, El libro de Pedro dice que estas personas tienen la vista muy corta, han olvidado la purificación de sus pecados. Esa es una señal de que la vista está corta espiritualmente, de que comenzamos a olvidar lo que el Señor ha hecho en nosotros y en nuestra vida, entonces comenzamos a no ver las cosas espirituales. Y también hablamos de que muchas personas pueden tener una vista espiritual, pueden tener la visión espiritual, pero todavía están miopes. Y vimos también el caso de Eva, como Eva vio lo que no convenía, vio el árbol de la vida que era agradable a los ojos y fruto deseable para alcanzar sabiduría. Vimos también el caso de Lot, que Lot vio, tenía su vista, pero él vio las cosas terrenales y que lo que estaba cerca de Sodoma y Gomorra era agradable también para los fines materiales, no para lo espiritual. Y Abraham, su tío, eligió lo espiritual. La mujer de Lot también tenía su vista espiritual, pero ella vio lo que no tenía que ver. Dios le dijo que no miraran hacia atrás y ella miró desobedeciendo la voz de Dios y quedó convertida en estatua de sal. Moisés, un hombre muy espiritual, tenía su vista espiritual también, pero vemos en un caso que él solamente se le permitió ver la tierra prometida. ¿Y por qué se le permitió ver y no entrar? Porque él desobedeció una vez, no son más veces las que desobedeció. Él tenía que hablarle a una piedra, a una roca, y él la golpeó. Detrás de eso, ¿cierto? Ahí podemos ver el hombre Moisés, el líder Moisés, que era un hombre también sujeto a las mismas pasiones que tenemos nosotros, y él desobedeció. El pueblo le hizo enojar, ofuscarse, pero él no obedeció, y solamente por ese pecado, por esa desobediencia, una solamente, el caso de Eva también una, Lot miró una vez Sodoma y se fue para allá, Sansón miró una mujer filistea cuando los papás le aconsejaron que no, sino que buscara entre las hijas de Israel, y una sola vez, y eso fue en decadencia en su vida moral, corrupta, y terminó muy mal Sansón. Así cada uno de esos personajes, teniendo su vista espiritual, no vio lo correcto. Aquí Bartimeo nos enseña un principio referente a los milagros del Señor. El Señor puede sanar en el día de hoy, el Señor perdona, el Señor limpia nuestra alma, nuestros pecados, y el Señor puede en su soberana voluntad hacer un milagro, hacer milagros como en el día de Bartimeo, en los días de cuando él anduvo aquí en la tierra, en el ministerio del Señor. Di la palabra y mi siervo sanará. Entonces podemos preguntarnos si nosotros creemos en la palabra del Señor, creemos que por una palabra podemos ser sanados. Y aquí, por ejemplo, vemos una ciudad maldita, Jericó, y el Señor va pasando por esa ciudad. Podemos pensar en Bartimeo, que ya no está dentro de la ciudad, no está dentro de Jericó, y el hecho de que seamos creyentes no significa solamente que seamos libres de condenación, no significa solamente que no vayamos a la perdición. Esa es la primera parte, el primer paso. El Señor me salvó del infierno, el Señor me salvó de la condenación, el Señor perdonó mis pecados, el Señor me limpió, pero eso es el comienzo. Y hay hermanos que se quedan años ahí en el comienzo, y el Señor nos invita a avanzar, a subir los escalones espirituales que está. Y no nos quedemos, luchemos contra la inercia. No es bueno que los hermanos las hermanas se queden estancadas. No podemos pasar años estando haciendo las mismas cosas que hace años. Eso nos convierte en niños espirituales. Entonces el Señor quiere que avancemos. Y si alguno dice que yo no puedo, el Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si alguno dice yo soy débil, diga el débil, fuerte soy. Avanzar.
Si antes leíamos un poquito la Biblia, avancemos en leer más la Biblia. Si antes orábamos o no orábamos, oremos un poco más. Entonces Bartimeo ya no está en la ciudad maldita como Jericó. Ya no somos hijos del infierno nosotros, no somos hijos del diablo. El Señor ha perdonado nuestros pecados, pero nos conformamos con eso. Y eso no está bien. Tenemos que avanzar. Y este hombre estaba mendigando. La Biblia habla muchos textos acerca de lo que somos en Cristo. Somos reyes, somos sacerdotes, somos nueva criatura, somos todo nuevo. El Señor nos quiere como embajadores aquí en la tierra. Nos quiere como personas dignas de respeto dentro de la tierra, que representemos bien a nuestro Rey. Eso quiere el Señor, que no nos quedemos. El mundo, los inconversos, avanzan, ellos buscan la altura y buscan eso, pero nosotros también tenemos que buscar eso en lo espiritual. El reino lo arrebatan los valientes, que no nos quedemos por cobardía en el primer escalón. El Señor me salvó, el Señor me perdonó, sino que avancemos. Entonces, Bartimeo está ciego, está miope, está sentado. Y sabemos de lo que nos habla el estar sentado, el estar pasivo, el estar cómodo, el que no me molesten, el que no me pidan que haga algo porque yo estoy muy cómodo, el sentarse. No nos quedemos sentados toda la vida, no estemos sentados cómodamente, sino que trabajemos para el Señor. La iglesia en Lota tiene muchos trabajos. Cuando yo escucho a un hermano que dice que aquí hay pocas cosas que hacer, hay mucho trabajo en lo espiritual. Hay hartos hermanos que están trabajando en diferentes áreas y siempre faltan manos para trabajar. Pregunto yo, ¿en qué áreas tú estás trabajando? ¿En qué área? ¿Con qué hermano? ¿A qué hermano estás colaborando? Ese es uno de los primeros mandatos cuando el Señor encomienda a Pablo, ¿cierto? El gran misionero Pablo, pero él tenía más de 30 colaboradores, no era un llanero solitario. Por lo menos 30, a lo mejor tenía más que no se nombran ahí, pero por lo menos 30 colaboradores. ¿A quién estás colaborando tú? Hay muchas cosas que hacer, hay mucho que colaborar. Y alguien dice, es que yo no sé nada, ese era el problema de Bartimeo. Jesús estaba pasando con la multitud, y Bartimeo no tenía idea, porque estaba sentado, estaba cómodo, estaba en su vida habitual, estaba en lo cotidiano de su vida. Estaba acostumbrado todos los días a hacer eso mismo, mendigar. Y es lamentable que haya hermanos que sean mendigos espirituales, pudiendo ser reyes, pudiendo ser presidentes en lo espiritual, pudiendo estar por ahí arriba, teniendo los dones que el Señor le ha dado, ministrar la palabra, predicar la palabra, pero no están sentados. Y el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, y en las hermanas también, que las mujeres enseñen a otras hermanas más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Entonces, en lo espiritual, avanzar. En lo espiritual, no quedarse sentado. En lo espiritual, no ser mendigos espirituales. ¿Y qué significará ser mendigo espiritual? Que hay hermanos que pueden pasar años que se quejan. Es que nadie me saluda. Bueno, usted saluda a los demás. Es que nadie me viene a visitar. Usted visite a los demás. Es que nadie hace nada por mí. Haga usted algo por los demás. No sea un mendigo espiritual esperando que todo se le haga a usted. Usted haga algo por los demás y se va a dar cuenta que algo va a cambiar en su interior. Entonces, Bartimeo el ciego estaba sentado junto al camino mendigando, pero él no perdió la oportunidad, oyendo que era Jesús, no tenía su vista, no tenía su visión, y el Señor nos ha dado muchos sentidos espirituales, y si a lo mejor tu vista espiritual está fallando y no puedes ver lo que está pasando en nuestra asamblea, hay mucho trabajo, la obra está avanzando, pero tú estás quedando sentado, estás quedando inerte, estás quedando que todo pasa a tu alrededor y tú no haces nada por la congregación o por la obra del Señor, y el Señor te va a pedir cuentas por eso. El Señor va a pedir cuentas por eso. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O nos va a decir, o nos va a pedir explicación y tendremos que alejarnos de él
avergonzado. Hay mucho trabajo, que ninguno se sienta ajeno al trabajo que se está haciendo en la iglesia. Ninguno puede sentirse o decir, yo no soy apto para eso. No, porque el Señor nos ha dado dones, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo y Él nos capacita. Aquí no hay que ir a ningún instituto para pararse adelante y predicar el mensaje, como en otros lugares, o tener algún título que diga que puede ser predicador, o diácono, o pastor. Según la Biblia, es el Espíritu Santo el que prepara a los hermanos, el que prepara a las hermanas para que estén trabajando en la obra del Señor. Entonces ya no ven, están ciegos, están miopes en lo espiritual, pero tienen otro sentido los oídos. Y Bartimeo oye que algo pasa, algo acontece, hay una gran multitud, un gran ruido, un gran bullicio, y él no es parte de esto. Entonces él dice, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir. Él no quedó estático, él reaccionó. Cuando escuchemos la palabra del Señor, no es para el hermano de al lado, la hermana de al lado, es para mí en lo personal. En lo personal es para mí. No es para los de al lado ni para los que están atrás. La palabra es para mí. El Señor me está hablando. El Señor me está diciendo que no me quede inerte, que no me quede sentado, que reaccione. Que esta iglesia puede ser mucho más si yo reacciono. Que esta iglesia puede ser mucho más si yo trabajo y ejercito mis dones, los cuales el Señor me dio y el Espíritu Santo. Entonces, dice Bartimeo, comienza a dar voz y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No podía ver, no podía caminar porque no veía, podría haber tropezado. Entonces utiliza lo poco que tiene, es el oído y la voz. Escucha y reacciona con lo poco que tiene, que es su voz, y comienza a gritar, a clamar. Y el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor está diciendo, clama a mí y yo te responderé. Tenemos que clamar al Señor. Si queremos que algo pase en nuestra vida, si queremos que nuestra vida sea otra, si queremos que nuestra vida cambie, que sea una vida mejor, una vida saludable, una vida que sea de agrado al Señor, tenemos que clamar y ser sinceros con el Señor. ¿Cuáles son mis estorbos para no servir bien al Señor? Y ahí vemos también que Bartimeo tuvo que arrojar su capa en el versículo 50. ¿Cuál es nuestra capa que tenemos que arrojar? A veces las capas son las amistades que nos estropean. Hay amigos que tenemos que descartarlos porque estropean nuestra vida espiritual. Hay familiares, hay cosas que nos gustan, hay vicios que los hermanos tienen que dejar. Son su capa y les estorban para seguir a Jesús, entonces hay que dejarlo. Y eso cuesta. Eso cuesta. Y el Señor, hay una historia donde Él dice que se corte la mano, que se saque el ojo. Entonces alguien podría decir, pero ¿cómo voy a llegar a ese extremo? Entonces deja de pecar. Esa es la enseñanza que hacían los judíos. Esa es la enseñanza que hacían los hebreos. O sea, si está en el pecado es mejor que te corten la mano. Entonces el judío reaccionaba, ¿cómo me voy a cortar mi mano? ¿Cómo me voy a sacar el ojo? Entonces deja de pecar, es más fácil dejar de pecar. Y ahí dice que el Señor se detiene a los gritos, la multitud. Versículo 48, ¿qué hacía la multitud con él? ¿Lo animaba? Para nada. Lo reprendía. Y esto tiene que ver con algo lógico. Aquí estamos tranquilos, ¿cierto? Si entra alguien gritando por ahí por la puerta, más de alguno saldría a callarlo. El Señor estaba ahí enseñando, iba pasando y de repente una persona llega y empieza a gritar. La multitud le reprendía para que callase. Cállate. Pero él clamaba mucho más. ¿Cómo lo aplicamos eso a lo espiritual? Si queremos que el Señor haga algo en nuestra vida, si queremos cambiar nuestra vida, tenemos que orar, tenemos que clamar, y las voces que van a venir hacia nosotros, dejarlas de lado. ¿Qué hubiera pasado si este hombre obedece a las voces de la multitud? Primero, si hubiera obedecido a las voces de su discapacidad, de sus limitaciones, de decir es que yo soy ciego, no puedo. ¿Cómo me voy a acercar a Jesús si soy ciego?
no puedo ver el camino. Entonces él, con sus pocas limitaciones, ¿cierto? Él clamó, él habló, utilizó lo que tenía, su voz. Y la frase Jesús, hijo de David, tiene que ver con nuestro Señor, cual el Rey de Israel. No todos los israelitas entendían esto, de que el Señor, el Mesías, era el Rey de Israel. No todos los israelitas, pero Él lo reconoce en su humildad, en su discapacidad, en sus limitaciones. Lo primero que Él hace, exalta la figura de Jesucristo y le reconoce como el Rey de Israel, porque al decirle hijo de David, le está diciendo, tú eres el Rey de Israel, tú eres del linaje de David, tú eres del linaje de los reyes. Tú no eres un hombre como los que están aquí, ni como los fariseos, ni como los escribas. Tú eres más excelso, más alto que todos. Tú eres hijo de David, eres rey. Y eso tiene que ver con la adoración. Adorar, exaltar al Señor. Y el Señor va a responder. El Señor se detiene. Ante el clamor de una persona, el Señor se detiene. Ante nuestros problemas, el Señor se interesa. Pero si nosotros estamos pasando los problemas solos, si nosotros pasamos dificultades y no le contamos al Señor, el Señor no va a hacer nada. Si es así, yo todavía, y creo que nunca a lo mejor voy a entender, si Él sabe todas las cosas, ¿para qué quiere que yo ore a Él? Si Él ya lo sabe. Pero Él así lo dejó establecido. Hay algo en la oración que yo le cuento mis cosas y mis problemas, aunque Él ya las sabe. Pero Él quiere que seamos así, que seamos sinceros en la oración, que clamemos a Él. ¿Acaso Él no sabía que había un hombre ahí en Jericó? Lo sabía. ¿Sabía que era ciego? También lo sabía. Él sabía todo lo que iba a pasar, pero aún así espera a que Bartimeo le clame. Si no le hubiera clamado, el Señor sigue caminando. Y el Señor pasó esta vez por esta ciudad, la única oportunidad de Bartimeo, y él la aprovechó. Y yo pregunto, ¿cuántas oportunidades espirituales se te han pasado en la vida porque tú no las aprovechas? Porque la dejas pasar. Vemos en la Biblia que estos hombres tenían una sola oportunidad y la aprovechaban. En lo espiritual hay que discernir y hay que ver la oportunidad y tomarla. Ese hombre que esperaba por 38 años que bajara un ángel y nunca era sano, pero ahí estaba en el lugar correcto. Y pasó el Señor. Bartimeo aprovechó su oportunidad. Y mire lo que le dice el Señor. Se detiene, mandó a llamarle. Versículo 49. Mandó a llamarle. El Señor se detuvo. El Señor no fue. Mandó a llamarle. ¿Quieres tú que todo se te haga? ¿Que todo sea fácil en tu vida espiritual? ¿Que todo sea regalado en lo espiritual? ¿Quieres ser alguien grande en lo espiritual, pero no lees la Biblia, no oras, no estás en comunión con el Señor, no te congregas? El luchar por lo espiritual, como el ángel cuando lucha con Jacob. Jacob tuvo toda la noche luchando, y no te soltaré hasta que no me bendijeres. Bendíceme o no te suelto. Es una lucha con lo espiritual. Para lo terrenal a veces no tenemos problemas. Podemos hacer muchas cosas para conseguir algo que queremos en lo terrenal. Llevémoslo a lo espiritual, es lo mismo. Es lo mismo. Queremos que nuestra vida sea mejor en lo espiritual, pero estamos sentados, no queremos movernos, no queremos hacer nada que no nos cueste sacrificio, que no haya esfuerzo de por medio. El Señor le dice, te llama, ten confianza, te llama a un llamado del Señor. No le hizo todo el trabajo. A las mujeres, cuando estaba en la resurrección del Señor, esas mujeres sabían que había una gran piedra que tapaba la roca donde estaba
el sepulcro de nuestro Señor. Ellas sabían, lo sabían, habían visto aquel sepulcro, aquella gran roca, y se preguntaban, ¿quién nos removerá la piedra? Pero eso no las detuvo. Ellas avanzaron, ellas fueron con su intención, y cuando llegaron al lugar, la roca ya no estaba. Porque el Señor hace las cosas que son imposibles para nosotros, pero las cosas que son posibles para nosotros, ¿por qué las va a hacer Él? No, la Biblia tenemos que leerla nosotros. No va a ser algo mágico que yo voy a saber de un día para otro doctrina bíblica. No es algo mágico, no es algo místico que de repente va a bajar algo como muchos religiosos hacen en el día de hoy, como una unción y de repente son otras personas en lo espiritual. Hay un esfuerzo, hay un trabajo. Bartimeo se dio el trabajo, se paró, estaba sentado, se paró, reaccionó, escuchó que andaba Jesús, clamó, fueron actitudes de él. Llamaron al ciego, le dijeron, ten confianza, levántate, te llama. La palabra ahí, la frase, el ten confianza, se repite a lo largo de toda la Escritura. No temas, yo estoy contigo, no tengas temor, cree solamente, no tengas miedo, yo estoy contigo como poderoso gigante, yo te defiendo, yo iré delante tuyo, yo iré en tu retaguardia, mi mano estará sobre ti. ¿Por qué tantos versos acerca de los cuidados que Dios tiene para un creyente? ¿Por qué tanto? Es porque Satanás ataca nuestro ánimo. Satanás ataca nuestro espíritu, nuestra alma, con el desánimo, con la pasividad, con los problemas en nuestra mente. Esos son los ataques de Satanás y nos hace preocuparnos de algo que ni siquiera todavía ha pasado y ya estamos preocupados. Estamos ansiosos por algo y eso es obra del maligno, porque no nos permite estar bien en lo espiritual. Entonces dice, ten confianza. Estas personas le dicen, ten confianza, levántate, no te quedes ahí sentado, levántate, reacciona. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Somos hermanos, somos creyentes, pero de repente estamos al mismo nivel que el mundo. Levántate de entre los muertos. Somos creyentes aquí. Tenemos que demostrar algo diferente a las personas que en lo espiritual están muertas. Aunque sea algo pequeño, pero hay algo diferente. Hay personas allá afuera que no tienen el Espíritu Santo. ¿Cómo van a tener el mismo estándar de vida que nosotros? Hay personas que no tienen a Dios como Padre. ¿Cómo entonces nuestra vida va a ser igual a la de ellos? Tiene que ser superior en lo espiritual. Que hay una diferencia. Levántate. ¿Y por qué hay que levantarse? ¿Por qué tenemos que despertar del sueño profundo que a veces nos toma? Ese sueño en lo espiritual que nos estanca. Y de repente alguien habla de algo y pasaron hace 7, 8, 10 años. Y el tiempo pasa rápido. Y si no nos levantamos, si no reaccionamos, si estamos mendigando en lo espiritual, debiendo ser ya maestros, algunos tienen necesidad de leche espiritual, debiendo ser reyes y tomar esa posición de reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Somos mendigos espirituales. Y el Señor, cuando le llama con un propósito. Y eso es lo que también el Señor nos dice. Si estamos escuchando el llamado del Señor, el Señor te está llamando, te llamó del mundo, te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te trajo a este lugar, pudiendo haberte llevado a cualquiera de las denominaciones que hay en nuestra ciudad. Pero te trajo aquí. Hay un propósito aquí entonces.
Pero el propósito no es venir y estar como Bartimeo sentado solamente, sino que hay que trabajar. Y hay harto trabajo que hacer. Hay que levantarse en lo espiritual. Hay que tomar la iniciativa. Y cuando vengan esos temores, esas dudas, el Señor dice, ten confianza. Ten confianza. Si el Señor te llamó a este lugar, es con un propósito. Ten confianza, te llama. Levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó. Y esa capa puede ser cualquier cosa que nos estropee el ir más cerca del Señor. Cada uno de nosotros tiene sus capas. Cada uno de nosotros. Así que ahí cada uno puede decir, Señor, ahí está mi capa, arrojarla y acercarse al Señor. Versículo 51. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué es esa pregunta? Señor, es un ciego. Es un ciego, ¿qué va a querer? Recuperar la vista. Pero ¿por qué el Señor le pregunta? ¿Por qué el Señor, sabiendo todas las cosas, le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué? Y eso tiene que ver con la oración, lo que mencionaba. El Señor quiere que oremos a Él. Quiere que pidamos, clamemos. Quiere que a través de la oración nosotros entreguemos nuestras necesidades, que llevemos nuestras cargas delante de Él. Lo que nos acongoja, lo que nos da problemas, llevar esas cargas delante de Él. Y Él nos pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? A veces nosotros decimos, bueno, el Señor lo sabe todo, pero Él quiere que nosotros le digamos a Él nuestras necesidades, que se lo digamos. Hay algo ahí, hay algo que provoca la oración, que yo le pida y le clame y sea específico. Específico. Este hombre le dijo, el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Qué otra cosa hubiera podido pedir? Maestro, que recobre la vista. Era ciego. Tenemos que ser específicos con el Señor. Tenemos que especificar nuestra petición, nuestra oración. No en forma general, es como la salvación. No porque una persona sea salva, va a ser salva toda la familia. O el amigo más cercano. Es en forma personal. Y así también aquí es al ciego, entre el ciego y Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Le dijo, maestro, que recobre la vista. Y la respuesta del Señor siempre eran respuestas positivas. Nunca dejó a alguien sin un milagro. Nunca dejó a alguien sin respuesta, sin contestar a la petición, a la oración. Le dice Jesús, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. No tuvo que esperar meses, años, no fue un proceso como el mundo religioso a veces hace penitencia, hace cosas que tienen que ver con procesos a largo plazo, pero el Señor instantáneamente da la sanidad a este hombre y también la salvación. Vete, tu fe te ha salvado. No le dijo, vete y cuando mueras vas a saber si eres salvo o no, depende cómo te portes. La fe de este hombre le salvó. La fe le hizo recibir lo que él estaba pidiendo y más aún lo que no estaba pidiendo. Este hombre recibió una doble porción. En la antigüedad hay un profeta que quería más de lo espiritual. Más de lo espiritual. Y alguien podría decir, ¿pero cómo? Es bueno eso. Es bueno querer más de lo espiritual. Y se lo pide al profeta y le dice, bueno, si me ves cuando me vaya, va a recibir la doble porción. La invitación es que en lo espiritual
Anhelemos más de lo espiritual. Anhelemos la doble porción. Estemos atentos a las cosas espirituales. El Señor va a pasar por nuestra vida con oportunidades espirituales, y si nosotros estamos miopes, tal vez no lo vamos a ver, pero también tenemos nuestros oídos espirituales, podemos estar leyendo la palabra y clamarle a Él, decir: Señor, Señor, nuestra oración ya, ¿cierto? Úsame, hazme usable para la obra, ocúpame en la obra del Señor. Señor, me voy a levantar porque tú me has llamado. Tengo confianza en que todos los problemas pueden seguir, pero yo tengo confianza en que contigo los voy a pasar. Y el Señor dice: vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. ¿Qué es la última frase que aparece ahí? Dice: y seguía a Jesús en el camino. Seguía a Jesús en el camino. Hay en Mateo capítulo 7 un pasaje muy conocido de la puerta estrecha. Vamos a leer, es un texto. Mateo 7, versículo 13. Recordemos la frase: y seguía a Jesús en el camino. Dice Mateo 7:13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la vida, que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí tenemos pasaje muy conocido acerca de la puerta estrecha y el camino angosto. Cuando el Señor dice de este hombre ciego que su fe le ha salvado, ¿cuál fue la reacción del hombre? Fue seguir a Jesús en el camino, en el camino. Y esto tiene que ver con lo que comencé al principio, que no nos quedemos sentados, que tenemos que avanzar, que en lo espiritual tenemos que subir, que no pueden pasar los años y nos quedamos ahí mismo estáticos, sino que hay que avanzar en lo espiritual. Entonces, hay hermanos que se quedan con lo que sale en la primera parte del verso nomás. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Hay una puerta estrecha, hay una puerta ancha. Pero ¿qué viene después? ¿Qué es lo que hay después? Hay un camino, hay un camino. Y por eso es que hay un problema con la cristiandad del día de hoy. Hay un problema con tantas personas que se dicen cristianas. Hay muchas personas en nuestra ciudad que dicen que son cristianas, y dicen: yo entré por la puerta, y la puerta es Cristo, y yo entré por la puerta. Pero el camino que lleva a su vida, en el camino que ellos andan, hacen tantas cosas, tienen tanta libertad, y que parece que su vida es un camino ancho. Ellos hacen lo que quieren, como quieren, cuando quieren. Diciendo que han entrado por la puerta angosta, su vida anda como en un camino ancho. Y eso no es lógico. Y eso no está bien. Por lo tanto, ahí tenemos un problema. Y el día miércoles se vio un texto que cada uno se examine a sí mismo si está en la fe. Si estoy en la fe, entonces yo me examino. ¿Entré un día en mi vida por la puerta que es Cristo? Y la mayoría que iba a decir: sí, entré. Cristo en la puerta y yo entré por la puerta. Pero en el día de hoy, ¿cómo está mi caminar? ¿Estoy caminando en el camino angosto? Mi vida refleja que camino en un camino que me cuesta hacer lo que quiero, porque el camino es tan angosto el camino, que no puedo ir donde yo quiera, sino que tengo que seguir derecho por ese camino. O mi camino es ancho y yo hago lo que quiero. El texto dice: la puerta es estrecha, angosto el camino que lleva a la vida. ¿Quieres saber si eres cristiano, si eres creyente?
creyente como lo de la Biblia, creyente como los primeros hermanos. Entonces, versículo 14 dice, angosto, angosto el camino que lleva a la vida. Y ese texto se lo he leído a algunos jóvenes que he conocido en mi trabajo. Muchos de ellos dicen, sí, yo soy creyente. Y cuando uno empieza a preguntarles, dicen que son creyentes porque ellos fueron criados en la iglesia, son creyentes o son cristianos porque ellos tocan en un coro, son creyentes o son cristianos porque a jóvenes de 18 años les dejan una oportunidad en alguna iglesia sin saber si son creyentes o no, porque fue mucho tiempo a la iglesia y ya lo pasaron al frente y le dieron la oportunidad. Pero leemos este texto y yo le digo, ¿y cómo está? Usted anda en el camino que lleva la vida, el camino angosto, que tiene pocas opciones de moverse, es un camino estrecho, que es derecho, que no puede hacer lo que quiera, o más bien la vida es, si hay que ir allá, yo voy nomás, tengo libertad en Cristo, dice algunos, así súper livianamente, y van para acá, y van nomás, y la multitud los lleva hacia acá, y ellos van hacia acá, andan en un camino ancho. Pero ellos dicen, no, si yo soy creyente, yo entré por la puerta angosta, y yo voy al texto, pero el camino, ¿cómo es? El camino también es angosto. ¿Cómo puede alguien saber si entró por la puerta angosta? Porque su camino es también angosto. ¿Cómo alguien puede saber que conoció realmente al Señor? Y son textos que yo tengo anotados también, porque en los primeros años de creyente venían muchas dudas. Y hay personas que dicen, bueno, tú recibiste al Señor, eres salvo. Como recibiste al Señor, sí, ya eres salvo entonces. Pero los textos de la Biblia confirman más a través de este texto. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. El camino es angosto que lleva a la vida. La primera carta de Juan que la hemos estudiado aquí, los días viernes también, habla muchas cosas de la certidumbre de la fe, de la certeza de la salvación. ¿Qué es lo que es la certeza de la salvación? Es que no caigamos en el peligro religioso de creer que somos salvos y en realidad no lo somos. En creer que vamos a ir al cielo y de repente vamos a ver que gente desaparece y nosotros nos quedamos, nos llevaríamos una sorpresa. Los primeros hermanos veían si la persona era creyente y después venía esto, la certeza de la salvación. La certeza de la salvación, la certidumbre de fe. El saber, como dice Romanos, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esa seguridad la da solamente el Señor a través de estos textos. ¿Qué es lo que hizo el ciego Bartimeo? Dice que fue salvado, que su fe lo salvó. No hay que obrar, no hay que portarse bien para ser salvo. En la fe siempre lo repetimos, la fe. No esperemos que una persona cambie su vida para después traerla o invitarla o predicarle. Esa persona en toda su oscuridad moral que está, se le predica ahí y el Señor comienza el cambio en esa persona. ¿Cómo vamos a saber si se convirtió de verdad? Porque su vida va a cambiar. Entonces, Bartimeo dice, seguía a Jesús en el camino. Un miope espiritual tomó actitudes correctas, oyó de Jesús, reaccionó, no le importó lo que le dijeran los demás, no le importó botar su capa, él reaccionó, se levantó. ¿Por qué? Porque el Señor lo llamó, porque el Señor le dijo, ten fe, ten confianza, te llaman. Y al final seguía a Jesús en el camino. El camino hacia la vida es angosto. El camino hacia la vida es angosto. El Señor nos salva para andar en ese camino angosto. Que el Señor nos ayude a andar. Y Proverbios dice que encomendemos a Jehová nuestro camino y Él enderezará nuestras veredas. Porque a veces nos enchucamos en las veredas y el Señor dice, yo enderezaré también tus veredas. Él lo hace todo. Que el Señor nos bendiga.